Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te bendiga. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y bueno, pues hemos estado juntos caminando con aquellos que han caminado conmigo. Espero que haya alguien. Caminando, sobre todo, meditando un poquito más profundamente lo que es esta belleza, esta riqueza, que debería de ser uno de nuestros libros, de nuestros documentos de la iglesia de cabecera, ¿verdad? Porque es un itinerario para un crecimiento de todos los evangelizadores, ¿sí? Y cómo debemos de evangelizar y cómo debemos llevar la palabra. Casi estamos ya al final. Recordamos, es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y estamos ya en el capítulo 5, es decir, el último capítulo, evangelizadores con espíritu. Y comienza este capítulo hablándonos en el punto número 1, motivaciones para un renovado impulso misionero. Es decir, tenemos que tener una motivación. La primera motivación debe ser Jesucristo. Es decir, Jesucristo, esa persona maravillosa, Jesucristo, el cual conozco. No un Jesucristo lejano, alguien que habla, alguien que de cual hablo, como una persona que conozco pero de lejos. No, es el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Es ese encuentro personal que me cambió la vida. Es ese encuentro personal que me hizo diferente. Esa es la primera motivación que yo debo de tener para proclamar la palabra. Si esa es mi motivación, entonces ya está hecho. Voy a ser un evangelizador por toda mi vida. Pero si no es esa la motivación para que yo transmita la palabra de Dios, entonces se acaba la motivación, se acaba la evangelización, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues mi motivación es que ahorita está el grupo que yo tengo pues floreciendo y hay muchas personas y las personas se llevan muy bien y las personas están entusiasmadas y hay mucho cariño y hay mucha unidad, ¿verdad? Y entonces de pronto la comunidad o el grupo empiezan a ir menos, y los que son muy problemáticos empiezan a haber problemillas de desunión, de chisme. Entonces me desilusiono y digo, ya, se acabó, ahí se acaba, ¿verdad? Pues no, mi motivación es decir, pues es a lo mejor una etapa que está sufriendo el grupo, entonces hay que darles temas referentes a eso, al perdón, al honrarse mutuamente, es decir, buscar la solución, pero seguir evangelizando. Es decir, cuando yo tengo la motivación de un amor muy grande a Jesús, y de ese amor que se basa en que, como dice San Juan, primera de San Juan, ¿verdad? Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, cuando esa es mi motivación, pues entonces tengo cuerda para toda la vida, porque ese amor se va renovando, ese amor, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo se va renovando, ¿verdad? Cada día. Y luego, pues ahorita estamos viendo lo que es ya la segunda motivación, el gusto espiritual de ser pueblo, que va del número 268 al 274. Y el Santo Padre pues nos hablaba muy claramente de todo esto que nosotros debemos de tener, ¿sí? Nos hablaba de ese gusto espiritual que nosotros debemos de tener, de estar cerca de la gente, ¿verdad? Que también dice aquí el Santo Padre que hay una alegría muy grande, y esa alegría es real. Es decir, nosotros tenemos que descubrir que junto con el pueblo, ¿verdad? Que primeramente que somos pueblo, ¿verdad? Como dice San Pedro. Estoy haciendo como un recuento de todo lo que hemos visto en este pasado programa. Primeramente nosotros somos pueblo, dice San Pueblo. San Pueblo. Dice San Pueblo, primera de San Pueblo, primera de Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Para ser evangelizadores de alma, es decir, dice el Santo Padre, también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, ¿sí?
hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. Es cierto. ¿Quién no ha sentido ese gozo de estar con la gente más humilde? ¿Verdad? ¿Quién ha sentido el gozo de estar con la gente? Y me refiero con la gente humilde económicamente, pero también la gente humilde rica, cuando de pronto descubre esas personas que nosotros a veces decimos que no tiene necesidad de Dios. Si no tiene necesidad de dinero, no tiene necesidad de Dios. Pero no es cierto. Esas personas a veces son las que tienen más necesidad de Dios. Y también en estar cerca de ellas se descubre el gusto, la alegría de ver cómo Jesucristo va entrando a sus corazones y la luz de Dios va iluminando su vida y su vida va cambiando. Desde el punto de que cambia su mirada, cambia su léxico, cambia todo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesucristo es nuestro maestro en esto de estar cerca del pueblo. Cómo Él se acercaba hasta lo más profundo, lo más humilde de todos los hombres, ¿verdad? Aún hablando de aquellos leprosos que estaban totalmente apartados de la comunidad, de su familia, y eran pues impuros, iban gritando, soy impuro. No solamente era impuro, sino además tenía que gritar. Imagínense cómo estaría su corazón herido de tanta soledad, de tanta desprecio, porque dicen que pues los apedreaban. No sé en qué película había, a lo mejor no es, yo creo que sí, ¿verdad? Que cuando se acercaban mucho, pues por hambre, tenían hambre, se acercaban mucho a un poblado, pues los apedreaban para que se alejaran. Entonces, con necesidades económicas, porque pues ¿cómo comían? ¿De qué comían si no podían trabajar, verdad? No podían sembrar. Necesidades económicas, necesidades de afecto. Y Jesucristo se acerca a ellos y los toca. Y eso es un ejemplo para nosotros. Entonces, el Santo Padre nos pone como maestro a Jesucristo, ¿sí? Y dice pues que a veces tenemos la tentación de ser cristianos, ¿verdad?, a una prudente distancia de las llagas del Señor. Entonces, esto nos habla, ¿verdad? Dice que hay que acercarnos a esas llagas, pero sobre todo, ¿verdad?, nos invita a dar razón de nuestra esperanza, como dice San Pedro, ¿verdad?, primera de San Pedro 3, a dar razón de esa esperanza cuando nos pregunten, ¿sí? Entonces, el amor a la gente, nos dice el Santo Padre, es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios, hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas. Y eso, ¿verdad?, eso nos lleva, dice, a encontrar la misión, nuestra misión, ¿sí? La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me pueda quitar, no es un apéndice, es o un momento más de la existencia, es algo que yo no puedo arrancar de mí, de mi ser, si no quiero destruirme. Es decir, llega a ser parte de mí, esa misión llega a ser parte de mi vida, de mi tiempo, de todo lo que yo experimento. Esa misión por proclamar el Evangelio, por llevar el Evangelio a todos, se llega a formar parte de mi vida, que después ya no lo veo como un trabajo X, sino como mi misión. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que hemos estado viendo durante todos estos programas pasados, ¿verdad? Entonces, en el 274, el Santo Padre nos habla así: para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra entrega, no por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o las satisfacciones que nos brinde, sino porque es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen y refleja algo de su gloria. Eso es maravilloso, ¿verdad? Dimos la introducción en el pasado programa de esto, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que tener bien claro esto, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos reconocer que cada persona es digna de nuestra entrega. Es digna de recibir nuestro amor, nuestro respeto, es digna de recibir lo que nosotros tengamos que darle. Todos son dignos de recibir esto que nosotros tenemos, ¿sí? Decíamos en una frase tremenda que a mí me impacta mucho, ese escritor que decía, cada ser humano, un ser humano, vale el universo, un ser humano,
vale el universo. Y sí, ¿verdad? Jesucristo nos crea a imagen y semejanza de Él y nos da un espíritu eterno. Entonces, el valor de cada ser humano, ¿verdad? Es inmenso, es inmenso. Entonces, toda la persona es digna de recibir aprecio, de recibir nuestra atención, si es digna de que Jesucristo lo ame. Y es digno no por su aspecto físico, ni por sus capacidades, ni por su lenguaje, ni por su mentalidad, o por su gracia. Es digno porque Dios así lo quiere, porque Dios fue creado a imagen y semejanza. ¿Sí? Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor. Entonces, ¿por qué no? Así lo dice Santo Padre. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor. Así que, imagínense, si todo ser humano es objeto de la ternura infinita de Dios, ¿por qué no va a ser objeto de mi ternura, de mi amor, de mi cariño hacia Él, de mi respeto hacia Él? ¿Verdad? Si para Dios es eso, es tan importante que Él quiso venir y morir por cada uno de nosotros. Imagínense lo que debe de ser importante cada ser humano para mí. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Así lo dice, es una frase bellísima. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con más de este tema. Vamos a una pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios le bendiga. Este mundo ideal, tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. Él no se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar y su poder te dará. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos nuevamente con ustedes en su programa Divino Maestro. Y estamos viendo, para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos meditando lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Ya estamos en el capítulo 5, Evangelizadores con Espíritu. Y estamos ya en la segunda motivación para un renovado impulso misionero, el gusto espiritual de ser pueblo. Pero ser pueblo, ¿verdad? De estar cerca del pueblo y además de ser pueblo de Dios. Y decíamos antes de irnos como que todo ser humano es objeto de la ternura de Dios
¿por qué no va a ser objeto de la ternura mía? Todo ser humano es objeto del respeto de Dios, ¿por qué no va a ser objeto de mi respeto? Todo ser humano es objeto, ¿verdad?, del perdón de Dios, ¿por qué no va a ser objeto mío del perdón? Si para Dios es eso, pues para mí debe de ser igual. Yo tengo a un maestro, yo tengo a alguien a quien yo voy a seguir, a quien yo voy a imitar, y ese alguien es Jesucristo. Él dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Y vaya que sí, ¿eh? Entonces ya San Pablo, nosotros valemos, y valemos mucho, valemos la sangre de Cristo. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Dice, más allá de toda apariencia, ¿verdad? Dice el Señor, hablando cuando iba a ser ungido uno de los hijos de Jesé, ¿verdad? De los hijos de Jesé como rey, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor dice estas palabras que a mí me parecen tan hermosas, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, ¿verdad? Y dice así, unción de David, dice, la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, que el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, ¿sí? Es decir, recuerden un poquito en el contexto, ¿verdad? Como Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Jesé, y entonces él vio a su primogénito, dijo, pues este es, ¿verdad? Porque es un hombre alto, bien presentable, y pues atrae, ¿verdad? Y le dice el Señor, él no es. Y así fue pasando todos los hijos de Jesé, hasta que le dice, ya no hay nadie más. Y luego dice, bueno, sí hay el más pequeño, pero él está, pues como es el más pequeño, pues está guardando el rebaño. Dice, pues tráiganlo porque no comeremos hasta que haya venido, ¿verdad? Porque Dios lo ha elegido. Entonces cuando llegó David, pues le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Es decir, acá había visto la mirada de Dios, no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón, ¿sí? Entonces, aquí vemos muy claramente lo que nos dice aquí. Cada ser humano es inmensamente sagrado, más allá de toda apariencia. Las apariencias engañan. Ahora sí que, como dice el dicho, las apariencias engañan. A veces vemos a alguien muy humildito, vestido muy mal, y es un santo. Vemos a alguien muy educado, muy sofisticado, y es una persona muy mala en su corazón. Entonces, de verdad, las apariencias nos pueden engañar y feamente. Sigue diciendo el Santo Padre, ¿verdad? Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es decir, si logro ayudar a una sola persona para vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Eso me recuerda lo que dice el libro de Santiago, ¿verdad? Y eso también quiero leerlo, como nos dice claramente, ¿verdad? Que si nosotros, lo quiero leer textualmente, dice, si nosotros sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que nosotros vemos aquí pues como es bien claro, dice, si yo logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Y esto se une a lo que decíamos de mi misión. Y de misión, el programa pasado decimos pues que no sabemos nuestra misión, pero nuestra misión debe de comenzar a trabajar, es decir, en el camino se me irá mostrando mi misión. Y a lo mejor yo puedo decir, no, pues es que no conozco mi misión. Pues haz lo que tengas que hacer, y vas a descubrir tu misión. Y si no la descubres, a lo mejor cuando mueras,
Cuando te encuentres ya de frente a Dios y se abre el libro de la vida y el libro de tu vida, vas a ver que todo, cualquier cosa, aún las cosas negativas, bueno, más bien, incluyendo las cosas negativas, es como un rompecabezas que fueron haciendo la obra de Dios y que al final exactamente esa era tu misión y dadas ciertas circunstancias y estas personas se llevó a cabo, ¿verdad? A lo mejor aquí ni siquiera sabes que estás haciendo tu misión y ya al ver allá, como te pasa ahorita al ver el pasado, a mí me sucede que digo, ay, yo ahora veo el pasado y lo veo tan claro. Cuando en ese momento me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me permites eso? ¿Por qué me permites lo otro? Y ahora que lo veo digo, era obvio que el Señor ya llevaba su camino. Era obvio que eso sucedió pues para no permitirme muchas otras cosas de pecado, sino para de verdad hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Bueno, entonces sigue diciendo aquí, es lindo ser pueblo de Dios y alcancemos la plenitud cuando rompemos. Es lindo ser pueblo de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Pues sí, ¿verdad? Por supuesto, ¿sí? Entonces, aquí nos habla San Pablo muy claramente, ¿verdad? De la alegría de ser pueblo, el gusto espiritual de ser pueblo. Entonces vamos a pasar al otro título de este capítulo 5, que es la fuerza misionera de la intercesión. La fuerza misionera de la intercesión. Vamos a ver qué nos dice la fuerza misionera de la intercesión. Dice, bueno, pues nosotros sabemos qué es la intercesión, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquito. La intercesión es pedir por el otro. Cuando yo hago una oración y pido, ay Señor, sáname. Ay Señor, dame un carro. Ay Señor, dame una casa. Ay Señor, esto para mí, eso no es intercesión. Eso es pedir para mí. Y eso también debe de haber una oración de pedimento, porque también eres persona necesitada. Pero cuando intercedes es bien diferente, porque estás pidiendo el bien para otra persona, ¿sí? Y muchas veces será para una persona que no conoces, que nunca vas a conocer. Entonces por eso la oración de intercesión es sumamente importante, es una fuerza misionera. ¿Sí? Y dice el Santo Padre, hay una forma de oración que nos estimula particularmente la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás, es la intercesión. Miremos por un momento el interior de un gran evangelizador como San Pablo para percibir cómo era su oración. Esa oración estaba llena de seres humanos. En todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros, porque os llevo dentro de mi corazón. Filipenses 1, del 4 al 7. Así descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. ¿Sí? Es decir, la oración que deja fuera, la intercesión que deja fuera a un hermano, ya no es intercesión, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver la grandeza de la intercesión. Sí, y un poquito recordando que es la intercesión, había un libro que me decía, es ponerse en la brecha en medio de Dios y un pueblo, en medio de Dios y una persona, entre Dios, no en medio, entre Dios y una persona, entre Dios y un pueblo, entre Dios y una nación, entre Dios y... Es decir, es acercarme a Dios, es ponerme ante Dios y decirle, Señor, bendice este pueblo, bendice este hogar, bendice esta nación. Es decir, ¿cuánto necesitamos nosotros pedir por? Y lo dice San Pablo, hay que orar sin cesar, hay que orar siempre sin cesar. Hay que estar siempre pidiendo bendiciones para aquellos que están cerca de nosotros, para aquellos que amamos, y que nosotros en muchas ocasiones nosotros seremos la única fuerza que ellos tienen espiritual, la única, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros sobrinos a veces están tan mal ya, que dices tú, ay Dios, pues no se puede hacer nada. Pues sí se puede, interceder y pedir por él, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Entonces,
la semana que entra, vamos a seguir con este mismo tema de la intercesión. Bueno, aquí vamos, todavía nos faltan algunos puntos. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y continuamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo una meditación sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Estamos ya en el capítulo 5 y estamos ya en la segunda motivación. Bueno, en el capítulo 5 que se llama Evangelizadores con Espíritu. Y luego dice el punto número 1, motivaciones para un renovado impulso misionero. Y estamos ya en la segunda motivación para un renovado impulso misionero, que es el gusto espiritual de ser pueblo. ¿Sí? El gusto espiritual de ser pueblo. Y luego ya hemos comenzado lo que es la tercera motivación, la fuerza misionera de la intercesión. ¿Sí? A veces nosotros decimos, sobre todo, hay personas que por su edad dicen, pues yo cómo voy a... Acabo de platicar yo hace unos días con una señora de Estados Unidos, una señora que me empezó a platicar, dice, es que yo trabajé mucho en la evangelización, dice, yo estaba trabajando en los movimientos de cine, dice, y me decía, no, hacíamos grupos y hacíamos evangelizaciones y hacíamos esto y hacíamos lo otro. Dice, y estábamos moviéndonos mucho, dice, yo trabajé muchísimos años y se escuchaba tan entusiasmada la señora. Entonces le digo, pues no ha terminado su misión. Sí, no, ya no puedo, ya estoy muy grande, además mis nietos tengo que cuidarlos. No, es que su misión continúa. Es que nosotros debemos de descubrir la fuerza misionera de la intercesión. Es decir, aquí como nos dice el Santo Padre, la fuerza misionera de la intercesión es necesaria, bueno, lo dice, es una fuerza misionera. Y recordamos un poquito a la patrona de las misiones. La patrona de las misiones, que no es nada más ni nada menos que una carmelita que vivía recluida en su monasterio. Es decir, una carmelita que no salió nunca de misiones. Una carmelita que nunca pisó una tierra de misiones. Pero es por su intercesión, por su entrega, por todos los misioneros. Fíjense, nada más fue nombrada, sí, patrona de las misiones. Eso yo creo que nos habla a gritos de lo que es la fuerza misionera de la intercesión, como aquí nos lo dice el Santo Padre. Entonces yo le decía a esta señora, no, disculpe señora, pero todavía su misión continúa, no ha terminado. Su misión de ser misionera, es decir, no ha terminado y debe de continuar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro esto, ¿sí? Entonces decía ya el Santo Padre, hay una forma de oración que nos estimula particularmente la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás. Es la intercesión. Sí, es decir, la intercesión, y vamos un poquito a ver qué es la intercesión, ¿verdad? Según el Catecismo de la Iglesia, la intercesión es una de las maneras de orar, que es diferente a la petición, ¿verdad? La petición es pedir por mis propias necesidades. Cuando yo pido que el Señor me sane, por ejemplo, del dolor de cabeza, ¿verdad? Yo estoy haciendo una oración de intercesión, de petición, pero intercesión es pedir por los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia? Sí, es decir, el Catecismo de la Iglesia nos dice de la intercesión. Dice, la intercesión cristiana participa, dice, de la de Cristo. Entonces, yo debo de tener bien claro que la intercesión cristiana participa de la intercesión de Cristo.
¿sí? Es la oración de petición, ya vimos que es pedir, suplicar por mis necesidades, ¿sí? La oración de intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Y Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz, bueno, esto lo vemos en Romanos, clásico, 1 de Timoteo 2, 5 al 8, ¿verdad? Lo que nos dicen nuestros hermanos, otros hermanos de otras denominaciones, que porque nosotros tenemos tantos intercesores, como es la Virgen María especialmente y todos los santos, que nos dicen en 1 de Timoteo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y estamos totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Nosotros intercedemos en Jesús y con Jesús, solamente eso, ¿verdad? Nosotros nos unimos a la intercesión de Jesús y Jesús lleva esta intercesión al Padre, ¿sí? Y nosotros hablamos con Jesús y nos unimos y le decimos, pues órale, ¿verdad? Intercede por ellos, ¿verdad? Entonces, él dice, el Catecismo de la Iglesia en el número 2634, que la intercesión, ¿sí?, nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús, que es el único intercesor ante el Padre, en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Eso lo vemos en Romanos 8, donde dice que el Espíritu con gemidos inenarrables, ¿verdad?, intercede ante el Padre. Sí, entonces vemos los grandes intercesores de la palabra de Dios, la historia de la iglesia, pues los grandes intercesores como es Abraham, ¿verdad? Es decir, desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios es interceder. En el tiempo de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo, es la expresión de la comunidad de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. Sí, eso, la intercesión, recordemos aquí, bueno, nos dice aquí el Catecismo de la Iglesia, Hechos 7, ¿sí? Hechos 7, es decir, 7:60, como San Esteban, en el momento que estaba siendo apedreado, estaba rogando por sus verdugos. Bueno, sin ir más lejos, ¿para qué queremos? Bueno, también San Esteban, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿verdad? En el momento que es crucificado, una de las 7 palabras es, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Estaba intercediendo por sus verdugos, estaba intercediendo por aquellos que le hacían mal, que lo habían llevado a la crucifixión. Entonces, allí tenemos el ejemplo y que nosotros debemos de seguir para interceder, aún, como nos dice el Catecismo de la Iglesia, por aquellos que nos hacen mal. Y en el número 2636 nos dice, las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación, y vemos desde Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, cómo ellos estaban intercediendo. Bueno, vamos a leer alguna de las citas, son muchas citas, por eso no había leído muchas, porque son muchas, pero bueno, al menos vamos a tomar alguna. En Hechos 12:5, vamos a ver qué nos dice. Hechos 12:5, como la intercesión en las primeras comunidades cristianas, pues era parte de esto, parte de la iglesia. Dice, así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, la iglesia estaba unida orando por Pedro. Y bueno, pues nosotros ya vemos como la liberación milagrosa, ¿verdad?, del Señor por Pedro, pues viene aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, pues también vienen algunas otras citas. El interceder también por las comunidades, sí, es intercesión importante. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras, por todos los hombres, todos los constituidos en autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿verdad? En 1 de Timoteo, y esa sí la quiero leer, capítulo 2, ¿verdad?, nos habla que cómo debemos nosotros orar por todos, que es sumamente importante que nosotros oremos, ¿verdad?, por todos, sobre todo
por nuestras autoridades, Primera de Timoteo 2, capítulo 1, nos dice así: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esta es una de las citas claves de la intercesión. Y yo sí quiero que veamos la importancia de la intercesión, aunque nos tardemos un poquito en este tema, la importancia de la intercesión, como nos dice aquí el Santo Padre, ¿verdad? Que es muy claro como nos lo dice él, que dice que la fuerza misionera de la intercesión, Entonces, vemos aquí en la palabra de Dios cómo San Pablo le dice a Timoteo: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, ¿verdad? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Por todos los constituidos en autoridad. A veces lo que hacemos nosotros es criticarlos, atacarlos, juzgarlos, pero nunca oramos por ellos. Estamos haciendo todo al revés, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Escucha la palabra. Todos los sábados a las 9 de la noche. tjcatólico.com, con los hermanos misioneros servidores de la palabra. Te esperamos. La palabra para crecer en la vida de fe. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y ya estamos llegando al final de su programa Divino Maestro. Y bueno, pues tenemos una invitación muy especial. Primero vamos a darle gracias a Dios. Estamos muy agradecidos con el Señor y las gracias sean dadas a Él, y la gloria y la potestad y el poder y la honra y la majestad sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él estamos cumpliendo 7 años de estar en el aire. Radio Koinonía tiene ya 7 años de estar en el aire, y de verdad que ha sido una lucha que solamente los que estamos aquí cerca
sabemos lo que es una lucha, lo que es esa lucha. No todas las personas lo saben, ustedes nos han escuchado, pues ayúdenos y vamos a hacer un radiotón, pero la verdad es que ya cuando nos dicen, vamos a cortarlo, ya, es decir, no, pues espérenos otra vez, les damos poquito y eso, y bueno, todas esas negociaciones, pues las hace directamente el padre Jeff, ¿verdad? Así que él es el que lleva todo el peso de esto. Entonces 7 años por la pura gracia de Dios y por la ayuda de ustedes, ¿verdad? Estamos en el aire. Y bueno, pues la invitación es para que vengan con nosotros a celebrar estos 7 años. Vamos a tener una cena, primero por supuesto la Eucaristía a la Acción de Gracias, aquí en Encarnación este próximo 30 de enero a las 7 p.m. Vamos, y con la ayuda del Señor va a estar celebrando nuestro excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, a las 7 de la tarde. Después tenemos una cena de gala, que nos va a hacer favor de preparar nuestro chef de la comunidad, que es el hermano Ignacio. Entonces hay un costo, sí, porque pues nosotros ojalá y pudiéramos darles, sí podemos, ¿verdad? Pero pues también tenemos ya el mes que hay que pagar, entonces aprovechamos para también que ustedes nos hagan favor de venir. El costo de la cena va a ser de 200 pesos, así que pues acompáñenos, coopere y pues démosle gracias a Dios juntos por estos 7 años. Bueno, pues estamos aquí un poquito viendo sobre este punto que dice el Santo Padre, que es la oración que nosotros debemos de saber el poder o la fuerza misionera de la oración de intercesión. Ya hemos visto lo que dice el Catecismo de la Iglesia, del número 2634 al 2636, cuando habla de la oración de intercesión, ¿sí? Y nos lleva a la primera carta a Timoteo capítulo 2, donde nos dice que lo que es la oración dice, ¿sí? Que hay que orar por nuestras autoridades. Y dice así, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Híjole, entonces, a la mejor deducción, si no oramos por ellos, entonces a lo mejor nosotros podemos estar viviendo una vida que no es nada tranquila, nada apacible y no tiene nada de piedad y dignidad. Y luego sigue diciendo San Pablo, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, ¿sí? Entonces dice San Pablo, ¿sí? Ya en el capítulo del versículo 8, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, elevando hasta el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Aquí para los intercesores, esto es todo un tema, ¿verdad? Es decir, Dios quiere que levemos nuestras manos para pedir, pero quiere unas manos limpias. Yo no puedo estar llena, claro que puedo pedir, pero y seguramente que el Señor me escuchará, no sé, hasta los pecadores, por supuesto, pues si no pide clemencia a un pecador, pues entonces vamos a decir que no lo escucha, ¿verdad? No, pero el Señor quiere que para que llegue esta oración de verdad al cielo, no porque los otros no lleguen, no sé, ¿verdad? No sé tanto, pero estoy diciéndolo la palabra, ¿verdad? Es decir, que el Señor nos pide que intercedemos, que cuando intercedamos, levantemos unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Es decir, para aquellos que están en un ministerio de intercesión, siempre deben de estar en gracia. Siempre deben de estar confesados, siempre deben estar arrepentidos o siempre debemos de estar arrepentidos de nuestros pecados. Para interceder debemos de estar nosotros limpios, con manos limpias, sin ira y discusiones. Y eso pues nos recuerda, ¿verdad?, el gran intercesor como es en Éxodo 17:11, como lo encontramos a este gran hombre que es Moisés y que aquí nos enseña muy claramente cómo debe de ser la intercesión, ¿verdad? Como dice aquí que había la batalla contra Amalek y bueno, pues los amalecitas atacaron a Israel en Refidim y Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalek y yo pondré en la cima del monte con el callado de Dios en mi mano.
José cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno al lado y el otro al otro lado. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. José derrotó a Amalec y su pueblo a filo de espada. Y Yahvé dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí como las manos, fíjense nada más, de Moisés, de que las tenía alzadas, manos limpias, por supuesto, manos de un hombre santo, ¿verdad? Cuando dice que cuando las mantenía alzadas, intercediendo por el pueblo que estaba luchando contra Amalec, pues era cuando prevalecía Israel. Y cuando las bajaba, pues entonces iban ganando Amalec. Cuando las bajaba, iba ganando Amalec, cuando las subía, perdía Amalec. ¿Verdad? Entonces vemos aquí como nos dice San Pablo a Timoteo, que debemos de elevar nuestras manos limpias, así como Moisés. Elevemos nuestras manos. Literalmente o simplemente es un decir, puedo tener las manos levantadas, sí, pero puedo también interceder sin las manos levantadas, claro. Yo me acuerdo que mi abuelo, dicen, yo no lo conocí, bueno, no me acuerdo de él, pero dice que él oraba así, que él se ponía, cuando iba a la iglesia, se hincaba y abría sus brazos, y no era de la renovación, todavía no existía la renovación, y él, un hombre de campo, un hombre humildísimo, así intercedía, así oraba, es decir, de hincado y con los brazos extendidos. Entonces, el extender las manos no es propio solamente de renovación, ¿verdad? Yo creo que es una necesidad que siente el hombre de decir, ayúdame. Cuando el niñito se va a caer o está en el suelo, extiende las manitas para que su papá lo levante, ¿verdad? Así también nos dice San Pablo, que hay que elevar nuestras manos para que Dios nos levante. Pues hemos llegado al final de este programa. De verdad los esperamos el día 30 de enero, a partir de las 7, en esta celebración de los 7 años. Y bueno, pues les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.